Imagínate que has pasado más de 20 años de tu vida estudiando el órgano más vital del cuerpo humano. Eres una cirujana cardióloga de élite, alguien que cree firmemente en lo que puede ver bajo el microscopio, en los gráficos de un electrocardiograma y en la frialdad de los datos científicos. Para ti, la vida es una serie de impulsos eléctricos y reacciones químicas. No hay espacio para la magia, ni para el misticismo, y mucho menos para historias sobre el más allá. Pero entonces, un martes cualquiera, mientras caminas por los pasillos de tu propio hospital, tu propio corazón decide detenerse. Durante 4 minutos exactos, dejas de pertenecer a este mundo físico. Lo que experimentas en ese breve lapso de tiempo es tan devastadoramente real, tan opuesto a todo lo que aprendiste en la Facultad de Medicina, que al día siguiente, sin dar explicaciones y dejando atrás una carrera millonaria, decides firmar tu renuncia. Esta es la historia de la doctora Elena Rivas, y lo que vio durante su breve partida no solo cambió su vida, sino que desafía todo lo que creemos saber sobre el final del camino. Elena no era una persona sugestionable, era una mujer de ciencia directa, conocida por su pragmatismo y su frialdad bajo presión. Aquel día, el impacto no avisó. No hubo dolor punzante en el pecho, solo un vacío repentino, como si alguien hubiera desenchufado la realidad. En cuestión de segundos, la doctora Rivas se desplomó en la sala de enfermeras. Sus colegas, expertos en reanimación, corrieron hacia ella. Comenzaron las maniobras, activaron el código de emergencia, pero para Elena, el ruido del hospital comenzó a alejarse a una velocidad vertiginosa. Ella describe ese primer momento no como una oscuridad, sino como un alivio indescriptible, como si se hubiera quitado un traje de metal pesado que había llevado puesto toda su vida. Mientras su cuerpo físico estaba siendo sometido a descargas eléctricas y masajes cardíacos bruscos, la conciencia de Elena se encontraba en un lugar completamente distinto. Ella cuenta que, de repente, se vio a sí misma desde el techo. Podía ver la coronilla calva de su colega, el doctor Martínez, sudando mientras intentaba salvarla. Podía escuchar las conversaciones nerviosas en el pasillo, pero lo más extraño es que no sentía miedo. Sentía una curiosidad científica desapasionada. Se preguntaba cómo era posible que su cerebro, que técnicamente estaba dejando de recibir oxígeno, pudiera procesar imágenes con una nitidez 1000 veces superior a la de sus mejores gafas. La luz de la sala era más brillante, los colores de los uniformes eran más intensos y, sobre todo, podía sentir las emociones de todos los presentes. Sentía el pánico de las enfermeras, la frustración de Martínez y, por primera vez, comprendió que la medicina tradicional estaba ignorando algo fundamental, la conexión invisible entre los seres. De repente, la habitación del hospital comenzó a disolverse. Elena dice que no fue un túnel oscuro lo que vio, sino una expansión del espacio. Se sintió atraída hacia una dirección que no existe en nuestro mapa tridimensional. Había una vibración en el aire, una especie de música que no se escuchaba con los oídos, sino con las células. Y entonces apareció esa figura. Una presencia que ella no pudo identificar con ninguna religión específica, pero que irradiaba un amor tan denso que era casi sólido. Ella lo describe como volver a casa, después de un viaje de 1000 años. En ese momento Elena comprendió que su carrera, sus títulos, su prestigio y su lujosa casa no tenían absolutamente ningún peso. Eran como motas de polvo en un vendaval de luz. Lo que ocurrió después es lo que realmente la hizo renunciar. Elena experimentó lo que muchos llaman la revisión de la vida, pero con un matiz médico muy particular. Vio escenas de su pasado no como una película, sino como una experiencia sensorial completa. Lo más impactante fue cuando vio un momento ocurrido 3 años atrás. Había atendido a un paciente anciano, tratándolo con una frialdad profesional excesiva, casi con desprecio porque él tenía miedo del procedimiento. En ese estado de conciencia expandida, Elena no solo vio la escena, sino que sintió el terror y la soledad de aquel anciano en su propia piel. Comprendió que cada palabra de aliento que no dio y cada gesto de frialdad que tuvo habían dejado una marca en el tejido del universo. En ese lugar,
No se te juzga por tus logros, sino por cómo hiciste sentir a los demás. La doctora, que siempre se había sentido orgullosa de su eficiencia, se sintió profundamente avergonzada de su falta de humanidad. La presencia le mostró algo más, algo que ella llama el tapiz de la vida. Vio como cada una de las personas que había tratado estaban conectadas por hilos de luz. Vio que la enfermedad no era solo un fallo biológico, sino a menudo un grito del espíritu que no ha encontrado su lugar. Se le mostró que la medicina que ella practicaba era como intentar arreglar un ordenador con un martillo, ignorando por completo el software emocional y espiritual que lo hace funcionar. En esos 4 minutos, recibió una descarga de información sobre la naturaleza de la existencia que, según ella, tardaría varias vidas en procesar. Pero el tiempo en ese lugar es diferente. Elena cuenta que sintió que estuvo allí durante siglos, aprendiendo, amando y sanando. Sin embargo, en el hospital solo habían pasado 3 minutos y medio. El doctor Martínez estaba a punto de declarar la hora oficial de su partida. Fue entonces cuando la presencia le dio una opción. Podía quedarse en esa paz absoluta, donde el dolor de la tierra no existe, o podía regresar. Pero si regresaba, ya no podría ser la misma persona. No podría fingir que el mundo material era lo único que importaba. Elena miró hacia atrás y vio a su hija de 10 años. Ese fue el ancla. En el momento en que aceptó volver, sintió un impacto brutal. Describe el regreso a su cuerpo como intentar entrar a la fuerza en un zapato que es 3 tallas más pequeño. El dolor regresó, el peso de la gravedad la aplastó y el frío de la sala de operaciones la hizo temblar. Sus ojos se abrieron justo cuando Martínez retiraba las palas del desfibrilador. El despertar de Elena fue confuso para todos. No preguntó dónde estaba, ni qué había pasado. Sus primeras palabras fueron para el doctor Martínez, agradeciéndole no por salvarla, sino por el esfuerzo emocional que había puesto en el proceso. Martínez se quedó helado. Nadie da las gracias de esa manera después de un paro cardíaco. Pero Elena estaba viendo algo que nadie más veía. Seguía viendo los hilos de luz alrededor de las personas. Podía ver que la enfermera que le tomaba la presión estaba sufriendo por un divorcio reciente. Podía sentir la falta de propósito del cardiólogo jefe. La realidad física le parecía ahora una sombra pálida de lo que acababa de experimentar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo del hospital, la misma superficie que había visto desde arriba horas antes. Comprendió que ya no podía volver a entrar en un quirófano con la mentalidad de un mecánico. No podía seguir recetando pastillas y programando cirugías sin abordar el alma del paciente. Sabía que sus colegas pensarían que había sufrido un daño cerebral por la falta de oxígeno, que su relato sería clasificado como una alucinación hipóxica. Pero ella conocía la diferencia. Como cardióloga, sabía perfectamente cómo funciona el cerebro bajo estrés, y esto no tenía nada que ver con el caos de una neurona muriendo. Esto fue orden, fue claridad, fue la verdad más pura que jamás había conocido. A la mañana siguiente, ante el asombro de la junta directiva del hospital, Elena presentó su renuncia inmediata. Dejó su puesto de jefa de cirugía, renunció a sus privilegios y decidió vender casi todas sus posesiones lujosas. ¿Para qué necesitaba una mansión si había descubierto que el verdadero tesoro estaba en la calidad de su presencia ante el mundo? Muchos la llamaron loca, otros dijeron que era el estrés postraumático. Pero Elena tenía una calma que nadie podía perturbar. Ella empezó a investigar la medicina integrativa, centrándose en el cuidado paliativo y en el acompañamiento de personas que estaban pasando por su propia transición final. Quería asegurarse de que nadie más muriera rodeado de la frialdad técnica que ella misma había promovido durante años. Esta historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué sucede realmente cuando el monitor muestra una línea plana? La ciencia nos dice que el cerebro se apaga en cuestión de segundos, que la conciencia desaparece
como una llama que se apaga. Pero miles de relatos como el de Elena sugieren lo contrario. Sugieren que el cerebro no es el productor de la conciencia, sino simplemente un filtro, una antena que traduce una realidad mucho más grande. Cuando el filtro se rompe, la realidad fluye sin obstáculos. Elena dice que lo más difícil de su regreso no fue la recuperación física, sino el lenguaje. No existen palabras en ningún idioma humano para describir el color de la luz que vio, ni la profundidad del perdón que sintió. Ella suele decir en sus conferencias que hemos creado una sociedad basada en el miedo a la desaparición, cuando en realidad lo que nos espera es una expansión. Pero para llegar a esa expansión, tenemos que aprender a vivir de manera diferente aquí abajo. Elena cambió las cirugías de corazón por las conversaciones del corazón. Se dio cuenta de que su título de cardióloga era irónico. Había pasado la vida reparando el músculo, pero solo después de morir comprendió lo que era realmente el corazón humano. Lo que Elena vio en esos 4 minutos la hizo comprender que el éxito, tal como lo entendemos, es una ilusión. Ella vio que las acciones más insignificantes, como una sonrisa a un extraño o un gesto de paciencia con un subordinado, tienen un impacto eterno. Vio que la energía nunca se pierde, solo se transforma. Por eso renunció. No podía seguir participando en un sistema que trata a las personas como máquinas. Hoy, Elena trabaja con pacientes terminales, ayudándoles a perder el miedo y a entender que lo que viene después no es un juicio castigador, sino una liberación gloriosa. Muchos escépticos le preguntan, ¿cómo sabes que no fue un sueño? Y ella responde siempre con la misma sonrisa serena, un sueño se olvida, se desvanece y es confuso. Mi experiencia es más real que este suelo que estoy pisando ahora mismo. Es más real que el aire que respiro. Cuando sueñas, tu yo cotidiano está allí. En mi experiencia, mi yo cotidiano se disolvió para dejar paso a algo eterno. La doctora Rivas transformó su vida completamente porque descubrió que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana, a veces muy dolorosa, pero siempre necesaria. La renuncia de Elena fue el primer paso hacia su verdadera vocación. Se convirtió en un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Ella no rechaza la medicina, pero insiste en que la medicina sin compasión es simplemente tecnología aplicada a la carne. Su testimonio ha ayudado a cientos de personas a enfrentar el final de sus días con una dignidad nueva. Ella les dice que no hay nada que temer, que el proceso es tan natural como el nacimiento y que del otro lado hay una bienvenida que supera cualquier expectativa. A medida que más personas comparten experiencias similares, el campo de la medicina empieza a moverse, aunque sea lentamente. Investigaciones en universidades prestigiosas están empezando a documentar casos de actividad cerebral lúcida en el momento del cese de las funciones vitales. Lo que Elena experimentó hace años está siendo ahora objeto de estudio serio, pero para ella los estudios son innecesarios. Ella lleva la prueba en su alma. Cada vez que mira a los ojos de un paciente, busca esa luz que vio en el tapiz de la existencia. Ya no busca solo curar el cuerpo, busca sanar la historia de esa persona. ¿Qué harías tú si supieras, sin ninguna duda, que la vida no termina aquí? ¿Seguirías en el mismo trabajo? ¿Tratarías igual a las personas que te rodean? ¿Perderías el tiempo en rencores absurdos? La doctora Elena Rivas decidió que no podía perder ni un segundo más. Su renuncia fue su declaración de libertad. Al dejar el hospital, no estaba abandonando a sus pacientes. Estaba empezando a servirlos de verdad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. A menudo esperamos a una crisis o a un evento extremo para cambiar, pero Elena nos dice que el conocimiento está ahí, disponible para todos, si nos atrevemos a escuchar los ecos de lo eterno en nuestro interior. Durante estos años de nueva práctica, Elena ha recopilado historias de otros que también regresaron. Ha notado un patrón: nadie regresa hablando de dinero, de fama o de poder. Todos regresan hablando de amor, de conexión y de la importancia de la amabilidad.
Es un mensaje universal que parece venir de una fuente común. Para Elena, su breve partida fue el regalo más grande de su vida. Le quitó el miedo, y la persona que no tiene miedo es verdaderamente poderosa. Ya no teme al fracaso, ya no teme a la opinión de los demás, porque sabe que al final del camino, lo único que se nos preguntará es, ¿cuánto amaste? ¿Qué hiciste por los demás? La transformación de la doctora es un recordatorio de que la vida es mucho más profunda de lo que parece en la superficie. A veces, necesitamos que nuestra realidad se rompa para que la luz pueda entrar. Elena tuvo que morir para aprender a vivir. Su renuncia al hospital fue el nacimiento de una mujer que camina con un pie en cada mundo, trayendo un poco de esa paz celestial a un mundo que está desesperado por consuelo. A través de su labor actual, sigue sanando corazones, pero ahora lo hace de una manera que los libros de medicina nunca podrán capturar. Esta cirujana cardióloga, que una vez fue el paradigma de la frialdad científica, ahora es una embajadora de la esperanza. Su historia no es solo sobre lo que hay después, sino sobre cómo esa realidad debe informar nuestro presente. No necesitas morir 4 minutos para darte cuenta de que la vida es un regalo sagrado. No necesitas esperar a que tu corazón se detenga para decidir que quieres ser una mejor persona. La doctora Elena Rivas nos dejó su testimonio para que podamos despertar sin necesidad de pasar por esa experiencia tan extrema. Ella suele cerrar sus charlas con una frase que resume todo su cambio de paradigma. El corazón es un órgano maravilloso que bombea sangre para mantenernos en la tierra, pero la conciencia es el océano que nos mantiene unidos a las estrellas. No ignores el océano por estar demasiado ocupado mirando el motor. Estas palabras resuenan profundamente en una época donde nos sentimos cada vez más desconectados. Elena nos recuerda que la conexión es nuestra verdadera naturaleza. Lo que vio en la sala de enfermeras aquel martes no fue el final, sino el prólogo de su verdadera vida. Al renunciar al día siguiente, Elena Rivas no perdió nada. De hecho, lo ganó todo. Ganó la paz, ganó el propósito y ganó la certeza de que el amor es la fuerza fundamental que sostiene el universo. Y esa es una medicina que no se vende en farmacias, pero que es capaz de curar las heridas más profundas de la humanidad. Su historia continúa inspirando a miles, recordándonos que incluso en la oscuridad más absoluta hay una luz que nunca se apaga. En sus sesiones con pacientes, Elena cuenta un detalle que a menudo pasa por alto en las entrevistas breves. Dice que cuando estaba fuera de su cuerpo, comprendió que el tiempo es circular, no lineal. Vio que sus acciones presentes estaban sanando traumas de su infancia y preparando el camino para su futuro, todo al mismo tiempo. Esta comprensión del tiempo la ayudó a soltar la prisa y el estrés constante en el que vivía. Aprendió que no hay necesidad de correr hacia ninguna parte, porque ya estamos donde debemos estar. Solo necesitamos despertar a esa realidad. La doctora también habla sobre el perdón. Dice que en su revisión de vida, el perdón no era algo que venía de fuera, sino que era un entendimiento automático. Al sentir lo que otros sentían, comprendía por qué habían actuado como lo hicieron. La rabia desaparecía porque la comprensión era total. Esta es quizás la lección más difícil que intenta aplicar en su vida diaria. Perdonar no por obligación moral, sino por sabiduría profunda, entendiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos en cada momento. Su vida actual es sencilla. Vive en una casa pequeña rodeada de naturaleza. Trabaja menos horas, pero con mucha más intensidad emocional, y dedica gran parte de su tiempo a la meditación y a la escritura. Dice que su casa anterior, con sus techos altos y suelos de mármol, se sentía vacía, mientras que su hogar actual está lleno de la calidez de las relaciones verdaderas. Elena ya no necesita demostrarle nada a nadie. El prestigio de ser una cirujana jefa de élite palidece ante la satisfacción de sostener la mano de alguien que está dejando este mundo y decirle con total seguridad, todo va a estar bien, te lo prometo. A los médicos jóvenes que vienen a pedirle consejo, Elena les dice siempre lo mismo.
Estudien la técnica, sean los mejores en su campo, pero nunca permitan que el conocimiento les cierre el corazón. La técnica les dará el cómo, pero el amor les dará el porqué. Ella cree que el futuro de la medicina debe ser la unión de estos dos mundos, una medicina que trate al ser humano en su totalidad, sin prejuicios y con una apertura total hacia el misterio de la vida. Elena Rivas es hoy una mujer que exhala paz. Su mirada tiene una profundidad que inquieta a algunos y consuela a otros. Es la mirada de alguien que ha visto el final de la película y sabe que termina bien. Por eso, su renuncia fue la decisión más lógica de su carrera. No fue un acto de locura, sino el acto de cordura más grande de su existencia. Abandonó el brillo de las luces del quirófano para sumergirse en la verdadera luz que fluye por dentro de todos nosotros. Su historia es un faro para cualquiera que se sienta perdido en el materialismo y busque una razón más profunda para seguir adelante. La doctora no intenta convencer a nadie. Ella solo cuenta lo que vivió. Dice que la verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida. Y ella la vive cada día, en cada gesto de bondad y en cada respiración consciente. Ella sabe que volverá a ese lugar de luz algún día, y esta vez no habrá dudas. No habrá opciones, solo un regreso definitivo a casa. Pero mientras tanto se dedica a hacer que este mundo sea un poco más parecido a aquel que vio. Un mundo donde la compasión es la moneda de cambio y donde cada vida es tratada como el milagro eterno que realmente es. Su experiencia nos deja una reflexión final. Si hoy fuera tu último día, ¿te sentirías orgulloso del rastro que estás dejando en el mundo? Elena tuvo la oportunidad única de ver ese rastro antes de tiempo y decidió corregir su rumbo. No esperes a que tu corazón se detenga para empezar a moverte en la dirección correcta. Empieza hoy, empieza ahora, escuchando ese latido inquieto que te dice que hay mucho más por descubrir. La doctora Elena Rivas ya cruzó esa frontera y regresó para decirnos que el amor no tiene límites y que la vida es una aventura que no termina nunca. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por las preocupaciones mundanas, recuerda a la cirujana que murió 4 minutos y despertó viendo hilos de luz. Recuerda que eres mucho más que tu cuerpo, mucho más que tu trabajo y mucho más que tus miedos. Eres una parte esencial de una sinfonía universal de luz y sonido. Vive de acuerdo a esa grandeza. No dejes que la rutina te ciegue. Sé amable, sé paciente y sobre todo, mantén tu corazón abierto a lo invisible, porque es ahí donde reside la verdadera esencia de quién eres. Elena sigue adelante, compartiendo su luz con el mundo, una persona a la vez. Su renuncia al hospital fue solo el principio de una curación mucho más profunda, una que no se mide en estadísticas de supervivencia, sino en la paz profunda de un alma que ha encontrado su camino de regreso a la verdad. Esta es la lección de la doctora Elena Rivas, una lección escrita no con tinta, sino con la luz eterna que reside en el corazón de cada ser viviente.